Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos con ustedes, de seguir recorriendo las páginas de la Biblia, comenzando hoy, ¿no? En esta primera semana de marzo del año 2026, comenzando con el libro, el 11º libro, ¿no? El libro de Primera de Reyes, en esta recorrida que comenzamos hace casi 2 años, ¿no? Y que hoy nos tiene también en el episodio 99 de Proyecto Apocalipsis, por el cual el próximo sin duda será muy especial y de mucha gratitud para nosotros. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que nos vienen acompañando, que comparten los videos, que le dan un me gusta, que están suscriptos. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada vez a mayor cantidad de personas y también nos anima, nos alienta a seguir con este recorrido, con este proyecto que tenemos de recorrer toda la Biblia, porque nos indica que no estamos solos en esa recorrida, sino que ustedes nos acompañan y eso realmente nos anima y es muy importante. Como les dije, Primera de Reyes, hoy iniciamos ese libro, vamos a estar viendo los capítulos 1 y 2 y como hacemos cada semana, buscamos y elegimos un título, ¿no?, para el tema que vamos a desarrollar. El título que hemos elegido esta semana es Coronas de Barro. Coronas de Barro. Estábamos ahí entre coronas de barro y coronas de papel, porque lo que queríamos mostrar es la fragilidad de las coronas humanas, ¿no?, la fragilidad de los reinos humanos en comparación al reino eterno de Cristo, ¿no? La fragilidad del dominio humano, cualquiera sea el campo, ¿no?, desde la vida práctica que cada uno tiene hasta el lugar donde nos toque, la fragilidad del dominio humano comparada con el dominio divino, ¿no?, que es eterno, que permanece para siempre y que es evidentemente superior. Nos inclinamos por coronas de barro porque en la Biblia muchas veces el barro se usa como un símbolo del ser humano, ¿no?, y justamente de la fragilidad humana. Por lo tanto, por eso nos inclinamos por ese título, Coronas de Barro. Y esto vino ya al pensamiento, ni bien leímos el primer versículo, allí Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice que cuando el rey David era anciano, de avanzada edad, lo cubrían de ropa, pero no entraba en calor. Al leer el texto, lo primero que vino a nuestra mente es justamente la fragilidad humana. Incluso de este hombre, ¿no?, que no era cualquier hombre, era un hombre elegido por Dios. El reino que él llevaba adelante era por voluntad de Dios, ¿no? Dios ya desde jovencito había elegido a David para que fuera rey sobre su pueblo, pero aún así David, al igual que nosotros, era un ser humano y por más elección, por más misión que él tuvo, ¿no?, encomendada por Dios, por más consagración que él tuvo a lo largo de su vida, más allá de sus luchas, ¿no?, muchas de las cuales estudiamos en los episodios anteriores, más allá de todo eso, es un ser humano, ¿no?, y los seres humanos cumplimos ciclos, cumplimos lapsos de tiempo y somos frágiles y no somos eternos y no somos para siempre y no tenemos ni la fuerza ni el poder absoluto que Dios tiene, ¿no? Y por eso el único reino del cual la Biblia habla que permanece para siempre es el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es el único que permanece para siempre. Hay un libro que vamos a estudiar más adelante, el libro del profeta Daniel, donde Dios le muestra al rey de Babilonia, la nación más poderosa de ese momento, le muestra a través de un sueño y de distintas imágenes los distintos poderes, los distintos imperios que iban a gobernar el mundo, y todos tuvieron un final, excepto el reino de Cristo, ¿no?, que es el que viene a establecerse al final de la historia y que es el único que permanece para siempre. Por eso cuando leía este texto, lo primero que vino a mi mente fue la fragilidad, ¿no?, ese David que había enfrentado al gigante, ese David que había peleado contra fieros enemigos, ese valiente David, ahora era un anciano de edad avanzada y lo cubrían de ropa, dice, pero no lograba entrar en calor. Justamente esta introducción nos llevó a definirnos por el título que comentábamos recién, Coronas de Barro. Y la primera lección es que las coronas de barro, incluso las de aquellos hombres que han sido designados por Dios, no duran para siempre. Cuanto menos aquellas que se quieren colocar o pretenden colocarse hombres que no han sido designados por Dios, ¿no? Cuánto más frágiles son todavía esas coronas, y algo de eso vamos a ver en el estudio de hoy. Porque a partir del versículo 5 se narra una nueva y última rebelión que iba a sufrir el rey David.
pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces quisieron arrebatarle el reino a David? Fueron varias, y en 2 ocasiones se ven involucrados sus propios hijos, ¿no? Ya vimos hace algunas semanas atrás, en uno de nuestros episodios, vimos la rebelión de Absalom, ¿no? Que trató de quitarle el reino a su padre, y ahora es Adonías, ¿no? Otro hijo de otro hijo de David, el que va a pretender arrebatarle el trono, ¿no? Dice el versículo 5 de Primera de Reyes que por ese tiempo Adonías, hijo de Agit, ¿no? Que era una de las mujeres, ¿no? Que fue esposa o concubina de David, dice, se levantó diciendo, yo reinaré. Se hizo de carros y gente de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca lo reprendió ni le dijo, ¿por qué haces así? Acá es como que hay una suerte de reproche, ¿no? Hacia David, como diciendo que nunca reprendió a este joven que evidentemente ya tenía algunas inclinaciones que no eran buenas, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay una lección, ¿no? para todos nosotros. Y dice que era de hermoso parecer, que había nacido después de Absalom, y también dice que se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, que era el general, el principal general, ¿no? el alto comandante de David, y también se había puesto de acuerdo con el sacerdote Abiatar, ¿no? Dice que ambos ayudaban a Adonías. En este contexto, ¿no? Recordemos, el rey David, ya sin fuerzas, de avanzada edad, prácticamente no se movía de su cama, entonces su general, con su principal sacerdote, ¿no? Poder militar, poder religioso, se ponen a disposición de Adonías, este hijo de David, y pretenden ungirlo como rey, todo esto a espaldas de David, ¿no? Sin que David lo supiera. Pero dice el versículo 8 que el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, ¿se acuerdan del profeta Natán, ¿no? Quien justamente es enviado por Dios en un momento a amonestar a David, cuando David cae en adulterio, es el profeta Natán el que va a amonestarlo, ¿no? Entonces dice que Sadoc, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, es decir, permanecían fieles. Adonías, dice el versículo 9, que mató ovejas, vacas y animales engordados junto a la peña de Suelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Es decir, Adonías preparó todo para esta rebelión, hizo una fiesta, convidó prácticamente a todo el mundo, pero excluyó a algunos, a los pocos que permanecían fieles a David. Y obviamente no convidó a Salomón, que era el hijo señalado por Dios para ser el sucesor del rey David, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos enseña toda esta conspiración, ¿no? Esta suerte de conspiración que arma Adonías? Una de las cosas que nos enseñas es que cuando sos un ser humano, ¿no? Y portás una corona de barro, siempre hay enemigos que quieren arrebatarla, ¿no? Y fundamentalmente hay un enemigo que quiere arrebatarnos la corona, así como Adonías se la quería arrebatar a su padre David. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde dice a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:11, que nadie tome tu corona, ¿no? Dios ha prometido una corona para cada uno de sus hijos, ¿no? En la eternidad, y ahí hay un llamado, dice que nadie tome tu corona. Bueno, acá Adonías quería tomar la corona de su padre, así como el enemigo de Dios y de los hombres quiere tomar esa corona que Dios tiene dispuesta para nosotros, porque en la eternidad Dios tiene dispuesta una corona para cada uno de sus hijos, pero el enemigo no quiere que lleguemos a ese lugar, quiere arrebatar nuestra corona, ¿no? Y bueno, eso es un símbolo, podemos usar esta historia como un símbolo de eso, ¿no? Pero además como una enseñanza que las coronas de barro, ¿no? Que se colocan en este mundo son pasajeras, no solamente por el paso de los años, no solamente
por lo primero que vimos, ¿no? Un David ya envejecido, sino también porque hay luchas, hay confrontaciones, hay envidias, hay celos y hay gente que quiere, o hay enemigos que quieren tomar esa corona, ¿no? Y bueno, David tampoco pudo escapar a esa situación, ¿no? Su propio hijo, al igual que había pasado con Absalón, estaba ahora detrás de esta conspiración. El versículo 11 nos introduce aquí en la historia a Natán, ¿no? El profeta. Dice que Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón: ¿has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que guardes tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve, entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Acá aparece Natán, el profeta de Dios, el que permanecía fiel a David, llama a Betsabé, la madre de Salomón, y le dice que siguiera su consejo, ¿no? Qué importante es escuchar el consejo de Dios, ¿no? En estas luchas de dominios, de coronas, de barro, qué importante que es escuchar el consejo de Dios, ¿no? Afortunadamente Betsabé escuchó al hombre de Dios, escuchó a Natán, hizo lo que Natán le dijo. Es más, el plan de Natán era que primero Betsabé hablara con David y después él iba a entrar para confirmar sus palabras. Ustedes lo pueden leer si ven allí el capítulo completo. Y entonces, justamente en el versículo 33, dice, o mejor en el 32, dice que el rey David dijo: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan subir a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gijón. Y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán por rey sobre Israel. Y ustedes tocarán trompeta diciendo: viva el rey Salomón, ¿no? Y acá hay otra enseñanza que es importante, que tenemos que aprender, y es que siempre hay una corona superior, ¿no? Siempre hay un dominio superior. Adonías, el general Joab, el sacerdote Abiatar pasaron por encima de David, pretendieron colocar a Adonías en el trono, pero la jugada le salió mal, ¿no? Porque cuando David se entera, David da instrucciones y evidentemente, aún moribundo o aún ya en entrada vejez, allí en su cama, David todavía era el legítimo rey y tenía el respeto de una buena parte del pueblo y de la gente. Y fíjense cómo, ahora lo vamos a ver, ¿no? A partir de que David da esta orden de que coronen a Salomón, todo va a cambiar rápidamente. La palabra del rey era importante. Y si nosotros seguimos la misma ilustración que hicimos hace un rato, ¿no? La Biblia en Apocalipsis habíamos mencionado que dice que nadie tome tu corona. Dios quiere darnos una corona. Hay un enemigo que nos quiere quitar la corona, pero hay un rey, ¿no? Que está por sobre todo, que es el único cuya palabra es válida y que va a prevalecer, ¿no? Y que va a prevalecer. Para quienes pelean también por las coronas de este mundo, recordar como enseñanza que siempre hay una corona superior, siempre hay un dominio superior, ¿no? Contra el cual no se puede prevalecer. Fíjense cómo van a cambiar las cosas. En el versículo 39 dice que el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del santuario, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Después el pueblo subió en pos de él y la gente cantaba con flautas y hacían grandes alegrías. Parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos, ¿no? Acá la Biblia describe una fiesta, una algarabía, expresiones de júbilo muy fuertes que no pasaron desapercibidas. Justamente esto lo escucha Adonías, ¿no? El versículo 41 dice que lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, porque mientras esto pasaba, Adonías estaba en otro lugar festejando, ¿no? su reinado. Y
Al oír Joab, dice, el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, entró Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buena noticia. Jonatán respondió a Adonías: al contrario, dice, nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. Yo me imagino la cara de Adonías, ¿no? La cara de Adonías y de los que estaban ahí con él cuando escuchan estas palabras, ¿no? Que el rey David acababa de proclamar rey a Salomón. El rey, dice, envió con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaya, hijo de Joaida, y también a los cereteos y peleteos que lo hicieron subir en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron en Gijón por rey. De allá han subido con gran alegría y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que ustedes han oído. Les dice Jonatán a Adonías, a Joab, a Abiatar y a todos los que con cara de sorpresa escuchaban allí su testimonio. El versículo 49 muestra la fragilidad, ¿no? La fragilidad de las coronas de barro, porque dice que ellos se estremecieron, versículo 49, ¿no? Del capítulo, estamos en el 1 todavía, ¿no? Capítulo 1, versículo 49, dice que todos los convidados que estaban con Adonías se levantaron y cada uno se fue por su camino. Se acabó la fiesta, ¿no? Hasta hace unos instantes Adonías tenía su corona de barro allí colocada, Adonías se veía rey, Joab veía que iba a seguir como el general de Israel, consolidando su poder y su dominio, Abiatar pensaba que iba a seguir manejando el poder religioso, ¿no? del pueblo. Sin embargo, en un segundo llega esta noticia, el rey habló, ¿no? El rey habló y todo cambió. ¿Y a dónde estaba la lealtad de todos los que estaban ahí con él, ¿no? Salieron volando de la reunión, desaparecieron, que prácticamente se quedan solos, ¿no? Qué frágiles que son las coronas de barro. Mucho más, las coronas de barro estamos hablando de las coronas humanas, ¿no? Los dominios humanos. Son frágiles aún en aquellos que sirven a Dios, porque somos seres humanos, ¿no? La fortaleza está en Dios. Pero cuánto más frágiles son en aquellos que no sirven a Dios, ¿no? Como es el caso de Adonías, de Joab, de Abiatar. En solo un momento, ¿no? Desapareció todo su poder, todos sus sueños de grandeza, todo fue desbaratado en solo un momento por una orden del verdadero rey, ¿no? Que en este caso es David y que obviamente en mis palabras estoy tomando como una suerte de símbolo, ¿no? O de figura de Dios, ¿no? El verdadero rey del universo. ¿Cómo terminan estos muchachos, ¿no? ¿Cómo terminan Adonai, Joab, que se habían engrandecido, ¿no? Que pensaban que iban a extender su dominio? Fíjense cómo terminan ellos, ¿no? En el capítulo 2 está el desenlace. En el versículo 11 dice que Adonías es ejecutado, ¿no? Dice entonces Adonías, a quien primero Salomón le da una oportunidad, porque no lo ejecuta enseguida, sino que le da una oportunidad, lo perdona, pero cuando ve que Adonías seguía luego con las intenciones de arrebatarle el trono, bueno, ahí sí, finalmente Salomón decide la ejecución, ¿no? Pero primero le da una oportunidad y actúa con misericordia con él. Pero en el versículo 13 dice que entonces Adonías, hijo de Agit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y allí Adonías le hace un pedido, ¿no? Él quería por esposa a quien fue la última concubina de David, que ya había muerto, ¿no? Para este momento, con lo cual Salomón interpreta maldad en el pedido de Adonías, ¿no? Como que quería, o como que seguía con sus intenciones de llegar a ser rey, porque Salomón le dice, ¿no? Ya tenés al general Joab, tenés al sacerdote, ahora querés tomar por esposa a la última concubina de nuestro padre, ¿no? Entonces, esa maldad de Adonías hace que Salomón decida terminar con la vida de él, ¿no? A partir del versículo 26 habla de cómo terminó el sacerdote Abiatar. Dice que el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tu heredad, que tú eres digno de muerte, dice, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor ante David mi padre. Además has sido afligido en todas las cosas en que él fue afligido. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, y se cumplió la palabra del Señor sobre la casa de Elí
en Silo, ¿no? Porque él era de la casa o descendiente de Elí, ¿no? Por lo tanto, fue echado del sacerdocio, ¿no? Abiatar. ¿Cómo termina Joab? Bueno, ahí nomás los versículos siguientes dicen cómo termina Joab, ¿no? En el versículo 29 dice que avisaron a Salomón que Joab había huido del santuario del Señor, que estaba junto al altar. Entonces Salomón dijo a Benaya, hijo de Joiada, ve y arremete contra él. Todos estos hombres perversos, conspirativos, ¿no? Egoístas, que querían poder, que querían dominio, que no habían sido llamados por Dios, que habían conspirado contra el verdadero rey, que habían armado esta rebelión a espaldas de un David ya envejecido, ¿no? En su cama, en sus últimos días. Todos estos hombres terminan así, ¿no? El supuesto rey termina muerto, Adonías, el supuesto general que iba a continuar termina muerto, y el sumo sacerdote Abiatar, que ejercía el poder religioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, termina siendo desterrado, ¿no? Echado de allí del reino. Y Salomón de esa manera iba a empezar a afianzar su trono, ¿no? Ya la semana que viene, cuando avancemos al capítulo siguiente, vamos a ver las primeras acciones de Salomón y cómo él termina de afianzar su trono, demostrando sabiduría y también pidiéndole a Dios sabiduría, ¿no? para poder reinar. Pero la lección más importante que tenemos hoy creo que gira en torno a este concepto de las coronas de barro, ¿no? Por un lado, no nos aferremos al querer dominar, ¿no? Al querer gobernar, al querer imponernos. Todo es efímero, todo es pasajero, mucho menos si en eso que queremos hacer perjudicamos a otras personas. No nos abracemos a esas cosas porque son efímeras, porque no valen nada, porque son coronas de barro, ¿no? Por otro lado, sepamos que hay una corona que está destinada para nosotros, la que en Apocalipsis el Señor dice que nadie tome tu corona. Es la corona que Jesús quiere darme, que Jesús quiere darte, que está reservada para nosotros, que hay un enemigo que quiere arrebatártela, que no quiere que un día tengas esa corona, pero que por la gracia del verdadero y único Rey del mundo y del universo, nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de ellos, seguramente vamos a recibir, ¿no? Es nuestro anhelo que cada uno de nosotros podamos recibir algún día esa corona, la cual van a ser luego devueltas, ¿no? A los pies de Cristo, el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, ¿no? Porque Él es nuestro Creador, porque Él merece nuestra adoración. Que Dios los bendiga mucho. No nos aferremos esta semana a ninguna corona de barro, aferrémonos a la única que vale la pena, ¿no? Y que está en las manos de nuestro Dios. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de suscribirse, de recomendar el canal. Todo eso nos ayuda a llegar a más cantidad de personas y también nos anima a nosotros a poder seguir con Proyecto Apocalipsis. Que Dios los bendiga y tengan una muy bonita semana.